otro día me salió este anuncio. Ven a Taiwán y gana $5.000 taiwaneses. Eso equivale más o menos a 200 euros y pensaba que era una estafa. Pero estuve investigando y se ve que es una iniciativa del gobierno para atraer turistas. Y digo yo, ¿tan malo es el país que tiene que pagarte para que vayas? ¿Quién caería en eso? Mi gente, nos vamos a Taiwán. Las aventurillas de Rubén. Edición Taiwán. Pues ya hemos llegado. Tengo una lista con todas las cosas más interesantes que hacer en Taiwán y así podremos decidir si este país merece la pena o no. De momento el vuelo ha estado bastante bien, no ha habido ninguna turbulencia y la verdad es que las vistas eran de las mejores que he visto nunca en un avión. El tren desde el aeropuerto a la ciudad, en cambio, no ha estado tan bien. He tenido que ir 1 hora y pico de pie, pero las vistas no estaban mal y además ha costado solo 2 euros. 2 euros que se restan a los 200 euros de presupuesto que tenemos para todo el viaje, porque sí, me voy a gastar lo que dan por la promoción. 200 euros, ni más ni menos. Llamadme rata, pero vosotros seríais lo mismo. Así que sin más dilación estamos listos para gastar dinero de verdad. Y qué mejor manera de empezar el vídeo que yendo a comprar la bebida más famosa de Taiwán, el Bubble Tea. Vamos allá. Se creó en este país y todos los TikToks que he visto decían que lo tenías que probar sí o sí. Hello, can I get this one? Yeah. Okay, thank you. Thank you so much. Bueno chicos, sin saberlo, se ve que me he venido a uno de los sitios más famosos de todos. Hemos hecho una cola del copón y bueno, nos han llenado las manos con pegatinas y un abanico para el calor. Pero vamos a probar esto. Te lo hacen aquí delante. Te enseñan cómo se hacen las bolas y luego te lo queman con unos sopletes de dinosaurios. A ver cómo está. Vamos a probarlo, señores. Esto está muy quemado, está como muy espeso. Se me ha quedado atascado una bola. Y mientras acababa de degustar mi té, una señora muy maja quiso darme una recomendación para esta noche. You should try that noodle. The noodles, also. Atong. Atón. Atong mienxian. Atón mienxian. Ya sabemos dónde tenemos que ir luego. Al mercado nocturno. A comer comida. Sabe como crema catalana en un batido. Está muy bueno, de verdad. Esto se lleva un 10. Me duele, ¿eh? Empezar ya con un 10. Quería hacer de poli malo, pero no podemos. Un 10. A ver cómo me sienta porque soy intolerante a la lactosa, ¿eh? También os lo digo, pero 10 de 10. Empezamos muy bien, señores. Vamos a lo siguiente. Y sí, el Bubble Tea estaba muy bueno, pero mi cuerpo aún necesitaba recuperarse del viaje. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un masaje? Con cuchillos. Va a empezar con ello. No duele, sí duele. Un poco. Sí duele, sí duele. No sé en qué momento hemos sacado de aquí con una señora dándonos con cuchillos en la espalda, pero es muy difícil de describir la sensación, es muy rara. Pero es como si te estuvieran dando con palos. Y al principio no duele, pero cuando pasa el tiempo vas notando como si tuvieras algún tipo de morado. Pero es muy extraño. Estamos bien. Mientras no nos corte la sudadera en dos. Tengo mucho miedo. Me va a matar. Y después de esta, supongo que agradable tortura, en la que casi pierdo la cabeza, nos explicaron cómo funcionaba. Nos están diciendo que tienen que hacer estos ejercicios cada día los que está haciendo la señora, que son todos vegetarianos y que se dedican a esta profesión por destino. Esta profesión al final, la función que tienen es a los pacientes como yo ahora mismo, absorber las malas energías a través de los cuchillos y sanarnos de alguna manera y se quedan ellos con las energías y por eso hacen este deporte para luego poder curarse de alguna manera. Wow. Now your body very warm. Maybe drink cold water, maybe close. No, you do it no use. Ok, os he dicho que nuestro cuerpo hoy está muy caliente, que no lo liemos y que no bebamos agua fría. Si bebemos agua fría se van a cerrar nuestros receptores de chi, entonces nada de agua fría, solo agua caliente. Y es que Taiwán es uno de los países más supersticiosos del mundo. La gente va a pitonisas para consultarlas antes de casarse, comprar una casa o incluso cambiar de trabajo. Y es una de las cosas más normalizadas en la isla. Bueno, antes de encontrar la pitonisa hemos encontrado que hay una máquina pitonisa, así que para comparar vamos a primero pagarle a la máquina para que nos lea la mano y después pagaremos a una pitonisa. A ver si hay suerte. Good? Or what? Everything good. Everything good? No, wait. Yes? Well, what is this? Everything. Okay, that's not so good. Wealth not good? Not so good. No, hombre, no. Marriage. Marriage is not going good, eh? So it's not true. Not true. Not good machine. I go there? Oh, Okay. yeah. Okay. Good luck. Okay, bye. Nos han dicho también que la máquina no funcionaba, que mejor vayamos a la pitonisa. Así que nos vamos para la pitonisa a ver qué se cuenta. ¡Fue qué vergüenza! Está
todo lleno de puestecitos donde te leen la fortuna. O sea, toda esta zona es para que te lean la fortuna y está lleno de pitonisas. Vamos a probar. 600, no sé cuánto es, creo que es mucho. Sin más dilación empezó nuestra sesión. Nos hizo apuntar nuestro cumpleaños y algunas preguntillas más para conocernos. Y empezó leyéndonos el horóscopo chino. Fire and water crash competition. See you on fire 1, 2, 3 fire. Lo que de repente sacó unos pájaros de no sé dónde que en teoría iban a escoger nuestro futuro, como el pulpo Paul. Okay, fighting, No están funcionando. fighting. You see the camera a little out of frame. Pero bueno, como los pájaros estaban tímidos, acabé escogiendo yo las cartas. Just at least 3 years stable continue that person that will be suitable for you. So you have to be patient Sure, and don't choose the first girlfriend Yeah. and make a lot of girlfriends. Yeah, that's it. Y sinceramente no sé si es que yo estaba cansado o que la señora hablaba muy rápido, pero no me estaba enterando de absolutamente nada. No he entendido nada. Ese es mi resumen. Tenemos aquí nuestro resumen en papel también. Y nos ha dicho que no nos casemos, que no escojamos a la primera. Pero para eso, justo aquí arriba, tenemos algo para ayudarnos. Y ese algo de aquí arriba para ayudarnos a conseguir una buena novia, ¿sabéis qué es? El templo del amor. Vale, chicos, ya estamos dentro del templo. Os voy a explicar un poquito cómo funciona todo, ¿vale? Para empezar tenemos que entrar por el lado derecho, siempre este lado del dragón. Y la gente entra para tener buena suerte. Así que el primer paso es ir por aquí, por la derecha. Siguiente paso, chicos. Aquí dentro está la diosa Mursi, es la diosa madre. Pues lo que hay que hacer es hacer 3 reverencias mirando para afuera y otras mirando para adentro. Y ahora estamos en otra zona. En esta zona están todos los dioses. La gente se pone en cada dios a rezarle por una cosa distinta porque cada dios es distinto. La diosa de emparejar a la gente está ahí atrás, la que está llena. Les tienes que hacer preguntas utilizando esto. Esto es el método de comunicación que tienes con los dioses. Y hay 3 respuestas posibles. Tú cuando rezas, los dejas caer. Y cuando caen, pueden caer de 3 distintas maneras. Si cae así, significa que la pregunta que le has hecho, la respuesta es no. Si cae así, la respuesta es quizás. Y si cae así, es que sí. Vamos a la diosa del amor, a ver qué nos responde. Este es el dios del amor. Toda la gente aquí está rezando por el amor. Está rezando por encontrar pareja. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos, hacerles una pregunta, si vamos a encontrar novia este año, y luego lanzar, como está lanzando la gente, las maderas. Chicos, y es de nuestro día de suerte. De hecho, cuando te sale un sí, el Dios te da un regalo. Un cordón rojo. Esto es un incienso gigante. Tenemos que bendecir nuestro hilo rojo. Tenemos que dar 3 vueltas alrededor del incienso. Y ya estaría listo. Esto lo tenemos que llevar con nosotros durante todos los días hasta que encontremos novia. Y chicos, sin gastar un duro. Y salimos por el lado del tigre, chicos. Que por cierto, en el lado del tigre, aparte de ser el lado desde donde sales porque te escapas del peligro, el tigre es el peligro, tenemos aquí una metáfora muy bonita. ¿Veis que hay una carpa y que hay un dragón? Esto es como el Magikarp, chicos. Hay una fábula china donde la carpa se transforma en dragón. Y seguimos con las cosillas del día. Que el plan sigue interesante. De momento Taiwán está saliendo de maravilla y mira que yo pensaba que eso de regalar dinero no era muy realista. Pero bueno, al parecer es algo que sí pasa y no solo en Taiwán. Os voy a enseñar un truco que llevo utilizando años. Se llama Igral y es una plataforma de cashback. Con Igral básicamente compras online como siempre, pero te devuelven dinero real. Es súper fácil, si aún no la tienes te tienes que registrar en Igral e instalarte la extensión. Luego entras en cualquier tienda, tiene más de 700 como Nike, AliExpress o MediaMarkt. Y cuando hay cashback disponible te sale este banner de aquí. Le das a activar y listo. Aquí por ejemplo me devuelven 20 euros por una compra que ya iba a hacer igualmente. Usar Igral es gratis y básicamente esto funciona porque la marca les da una comisión y ellos la comparten con nosotros. Todos contentos y tú y yo con más dinero en la cuenta. Además justo ahora son los Igral Days, que no es el Black Friday, es mejor, porque es justo cuando más cashback meten de todo el año. Escaneando este QR con la descripción tenéis un enlace especial con el que os dan 10 euros al registraros. Y cuando lleguéis a 20 euros acumulados en Igral, los retiráis donde queráis. Así que nada, Taiwán suelta billetes por venir, Igral suelta billetes por comprar. Voy a buscar algún sitio en el que me suelten billetes por dormir, ¿no? Bueno, gracias Igral por promocionar el vídeo y seguimos con él.
No sé si fue el chi o el bubble tea de antes lo que me removió por dentro, pero mi estómago empezó a pedir ayuda urgentemente. Estoy corriendo, aunque no lo veáis. Estoy corriendo mucho. Lo estoy pasando realmente mal, chicos. O sea, me duele mucho la barriga. La leche nunca me ha sentado bien. Estamos llegando al hotel. Vamos a aprovechar y os lo voy a enseñar. Nos ha costado 25 euros la noche, más o menos. Vamos a contar con que el vídeo lo grabamos en 2 noches, 50 euros. Esto nos quita muchísimo presupuesto, ¿eh? Y bueno, chicos, el hotel lo tenemos aquí detrás. Hay un par de cosas malas, aparte de la zona, y es que tenemos una discoteca justo en la planta de abajo nuestra. Y al lado hay edificios un poco sospechosos. Hay uno que pone sauna, que sinceramente no sé qué es, pero no parece una sauna. Entramos y... Bueno. Como no, el ascensor siempre tarda cuando uno tiene prisa. Pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Ya llego. Bienvenidos a las Bienvenidos a las backrooms. Uf. Hora de enseñaros nuestra mansión, que ya estáis viendo que no es normal. Y a falta del lavabo, que lo siento mucho, pero eso no os lo voy a enseñar por motivos más que aparentes, os voy a enseñar nuestra humilde morada. Lo llamaré la casa Snoopy. Y como absolutamente todo es de Snoopy, me voy a centrar en enseñaros las cosas que no son de Snoopy, como este sofá rojo. Creo que es lo único que hay que no es de color amarillo en toda la habitación. Tiene unas cosas aquí un poco curiosas, que como la habitación es bastante compacta, no hay sitios donde colgar la ropa, pero aquí se puede colgar absolutamente todo. Aquí tiene una zona de trabajo por si queremos trabajar aún más para poder pagarnos muchas más noches en una casa toda cubierta de Airbnb. La verdad es que tiene bastantes motivaciones alrededor de la casa para eso. Y desde aquí también podemos ver lo que va a ser nuestra cama. De hecho, este hotel tiene 2 camas. Una cama es el sofá, que se transforma en cama, y otra es la cama que hay ahí. El techo no es muy alto, nos hemos dado más de una vez con la cabeza arriba. Como veis, no es muy práctica, más que nada porque mido 2,10 metros. Y estos cojines tienen una cosa, y es que como veis, parece que estén hinchados con aire. Pero bueno, para estar en el suelo no está tan mal. Me gusta que hayan frases motivadoras aquí en la ventana. I like sunny day. Me gustan los días soleados, porque me gustan los cerezos en flor y un buen sol. Me gusta hacer que mi mente esté lúcida. Uy, creo que mi inglés no está muy lúcido hoy, ¿eh? Y hablando justamente de sol, precisamente no hacía mucho, pero teníamos el día perfecto para ir a ver un pueblito abandonado que ahora está invadido por gatos. Pero para ello, primero tenemos que coger un autobús. Y para coger un autobús necesitamos una tarjeta de transportes. Pero no una tarjeta cualquiera. Y es que en Taiwán las tarjetas son de todos los tipos, formas, colores y te diría que sabores. Pero es que la que me quiero comprar es aún más rara que todos. Vale, señores, esto ha costado $650 taiwaneses. Un destrozo totalmente innecesario, pero era el Shin-chan. Si vamos a abrirlo, no sé si es sorpresa, pues ahora sí. A ver, está muy guapo, o sea, vale casi 20 euros, pero es una tarjeta de metro de un muñeco de Shin-chan. Y bueno, con 16 euros menos en nuestro presupuesto, supongo que nos fuimos a coger el bus. Y después de un buen rato de bonito trayecto, llegamos a nuestro destino. Y ya hemos llegado, chicos. Quizás el sitio os parece un poco extraño. Mirad, ahí hay un gato. Pero tiene una explicación, y justo la explicación es este gato de aquí. Bueno, no este en concreto, pero para que me entendáis. La explicación son los gatos. Y es que estamos ahora mismo en Hutong, un pueblo minero que salvaron los gatos. Y es que este pueblo tenía más o menos unos 6.000 habitantes que estaban todos trabajando en las minas que hay por aquí alrededor sacando carbón. Pero claro, cuando el carbón dejó de ser rentable, pues lo que pasó es que se fueron todos a las grandes ciudades. Y esto se quedó prácticamente vacío. Hasta 2008. Que estaba todo lleno de gatos callejeros y algunos aldeanos los empezaron a cuidar. ¿Qué pasa? Pues que se multiplicaron y ahora mismo están por todas partes y eso hizo que se convirtiera en un pueblecito dominado por gatos que normalmente la gente viene a visitar. Y si os fijáis, algunos de los gatos tienen una orejilla cortada. Eso significa que los han vacunado y ya los han sanitizado. No sé si se dice sanitizado, pero lo que pasa es que aquí están ahora también empezando a recoger a todos los gatos callejeros que hay en la ciudad y están adoptando algunos gatos pues para poder cuidarlos y tenerlos aquí como si fuera un santuario de gatos, por así decirlo. Amigo, ¿qué haces? Amigo, ¿qué haces? De hecho, creo que ahora mismo hay más gatos que personas viviendo en esta ciudad. Hay unos 200 gatos, si no me equivoco, y cada vez sube más. Y creo que personas, pues las que tienen las tienditas para los turistas y poco más. Nos está haciendo de noche, ¿eh? ¿Sabéis qué significa, no? Que se nos está haciendo de noche. Que se activa una cosa en Taiwán, en la calle.
el night market, el mercado callejero de noche, donde nos vamos a inflar a comer que tenemos mucha hambre. La música que estáis escuchando seguramente, por cierto, no es la música del camión de los helados. El camión de la basura aquí tiene la música del camión de los helados en el resto del mundo fuera de Taiwán. Y es que está todo lleno de casas abandonadas, o sea, ahora en las casas viven los gatos, que aquí hay uno que no se acaba de ver muy bien, está camuflado. Pero ahí tenemos al gato Chichipas, no sé por qué le llamamos Chichipas. Seguimos explorando. En algunas otras casas, en cambio, sigue viviendo gente, lo que es un poco raro estar paseando como por la ciudad, como si fuera algo todo como súper abandonado y de repente ver una casa con luces como esta. Pero es que por fuera sigue pareciendo que está abandonada, o sea, tiene puertas con moho. Me hace mucha gracia que esté toda la ciudad llena como de este tipo de bolas que están pintadas como si fueran cascabeles de gatos. Y de todas las que he visto, creo que la que más gracia me ha hecho ha sido la de Doraemon, porque acabo de descubrir que sí, que Doraemon era un gato, lo que es sin orejas. ¿Tenía orejas antes? Yo he visto a Doraemon con orejas alguna vez. ¿Doraemon tenía orejas? Y pequeña anotación, de hecho las orejas de Doraemon se las comieron unos ratones, y es por eso que ahora les tiene miedo. Pero bueno, en fin, seguimos. Y los gatos se están empezando a esconder porque está empezando a llover bastante y creo que yo también voy a hacer una retirada bastante inteligente. No sé cómo me voy a ir de aquí, creo que el tren justo se acaba de ir. Esperemos que podamos volver a Taipei. A lo siguiente. Creo que aquí podemos coger un tren hacia Taipei, creo y espero, están pasando cada bastante tiempo. De hecho, me han dicho que la forma que tiene este puente es la forma de un gato, yo no se la veo. La verdad, yo no la veo. Si la veis, me avisáis. Normal que no la viera siendo de noche, pero en fin, después de esta experiencia gatuna, estábamos a punto de saciar mi hambre voraz. No sé si comiendo la comida más normal del mundo, pero bueno, íbamos a comer, que supongo que es lo importante. Hemos llegado. Señores, ya hemos llegado al mercado nocturno. Primero veremos este, es de los más famosos. Y luego nos iremos a uno que se llama Huashi, que no es tan famoso. Tiene comidas un poco raras. Vamos de momento a disfrutar de la buena comida, vamos. Señores, hemos encontrado nuestro primer objetivo. Unas bolas de patata de boniato. Vamos a ver qué tal. Empezamos por algo ligerito y apetecible, sin cosas raras. Sí. Bueno, ya tenemos lo primero. Esto de probar las comidas delante de los puestos no sé si es muy buena idea, porque las cosas que no me gusten no podré poner malas caras. No me gusta nada lo que le hemos echado encima. Lo de dentro está bueno, es dulce. Estamos ya en el siguiente puestecito, siguiente comida, y nos vamos a comer lo que nos ha recomendado la chica por la mañana. You should try that noodle. Unos glass noodles. Esta tienda lleva más de 100 años abierta, es de las más famosas del mercado, así que nos vamos a comer los noodles de cristal estos a ver cómo están. Nos ha dicho que era lo mejor que había probado en su vida. A ver. Vas a coger el primero de todos, chicos. 45, que no sé cuánto es. No need, it's okay. Pues nada, señores, ha sido rápido. Le ha echado una pasta encima, creo que es ajo. Es ajo, no me lo debería, pero estoy... Tienen buena pinta, son muy finos. Pues vamos a mezclar un poquillo. Y a ver qué tal. No saben a nada. No me han gustado. Quizás mi cuerpo me estaba pidiendo algo más atrevido. Algo un poco más sabroso. No algo como, por ejemplo, una sopa de rana. Si lo ves por abajo da aún más asco. Es que la piel es como de pescado. El interior es como de pollo. En España se comen las ancas de rana, así que no es tan raro, ¿no? Estoy aquí autoconvenciendo de que esto no es una barbaridad, ¿no? Oye, la pata está muy bien, la pata parece como una pata de pollo. Muy buena anca de rana. ¿Quién lo diría que esto está delicioso? Espero que no nos siente mal para mañana. Nos lo tenemos que acabar porque estamos en el puestito de la señora y no me lo puedo dejar vacío. Bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Quizá directamente abandonamos la misión y vamos a la siguiente comida. Vale, hemos venido aquí porque había mucha gente. Están bebiéndose como un tipo de gelatina. Sí. O como pesa. No sé qué es. Es como un limón con gelatina, con té. Os he dicho que nuestro cuerpo hoy está muy caliente, que no lo liemos y que no bebamos agua fría. Nos ha costado 40 al final, así que, como veis, se está acabando el mercado. Nos estamos yendo al siguiente, nos estamos yendo al Huashi Market. Antes era el barrio rojo, ahora es un mercado más normal. Ahí vamos a comer la cosa rara de la lista que nos queda. Después de la rana, se nos ha quitado un poco el hambre. Así que nada. Seguimos.
¿Escucháis la musiquilla de fondo? Hemos llegado al otro mercado. No sé por qué se ve como más alegre que el de antes. Yo no soy tan alegre porque nos vamos a comer una serpiente, ¿no? Pero, señores, ¿veis la tortuga de ahí? Ese cartel. Hemos llegado al sitio de las serpientes. Hay algo curioso. Hay algo por lo que aquí hay una tienda donde se vende comida relacionada con las serpientes. Y es que antiguamente la serpiente se relacionaba con la virilidad. Yo no me voy a comer una serpiente para eso, yo me voy a comer una serpiente por la experiencia. Pero para vuestra información, por eso es por lo que se venden aquí serpientes. Así que, sin más dilación, nos vamos a comer una nosotros. Y ya está. Ah, acabo de pillar, claro. La serpiente es como... Bueno, la forma de la serpiente es para... Ya me entendéis. El local está vacío. No me preguntéis por qué. Pero bueno, aquí tenemos, creo que es licor de serpiente. Detrás tenemos una tortuga un poco paralizada. Tenemos ranas. Y esto que no quiero ni saber lo que es. Son como embriones de ratas. Hay también una serpiente disecada. Vamos a sentarnos, lo pedimos y a ver qué nos traen. Qué asco. Thank you. Sí, sí. 你们要几个汤？这里是蛇汤，泡菜烧法。 A ver, señores, ¿cómo os explico esto? Esto es sangre de serpiente, esto es la bilis, esto es el veneno y esto es así como más grumosito, que parece leche. Es que no sé por qué empezar, o sea, os iba a decir que iba a empezar por lo mejor y acabar con lo peor, pero es que yo creo que es todo lo peor. Esto que es la bilis parece... ¿Sabes cuando vomitas, no? Que te sube luego la bilis, pues se va lo mismo. Tenemos que hacer unos hombres, señores. Eso es veneno. La sopa de serpiente, qué locura. Chicos, uy, uy, qué mala decisión. Vamos a tomar el veneno. Es veneno, pero se utiliza para desenvenenar el cuerpo. No me preguntéis por qué, pero... Lo peor es que está la señora al lado mirando, entonces tampoco puedo exagerar tanto, ¿no? La cara. 2 de 4. creo que quedan los dos peores. Bueno, y la sopa de serpiente, que no sé por qué la hemos pedido, pero bueno. Vamos a vernos el semen. Estaba ácido. Estaba ácido. No sé por qué hemos acabado aquí. No sé por qué estamos haciendo esto, ¿eh? Está costando, está costando. Por si no lo sabíais, una vez me mordió una anaconda. Esto es para superar esa mordida y vengarme de alguna manera, ¿no? A vuestra salud, señores. A vuestra salud. Hello, hello. No sé qué será eso, no lo quiero ni saber. La sangre, yo creo que ya me he hecho un hombre. No ha estado tan mal. El semen es lo peor que me he bebido nunca. O sea, era horrible. Pero vamos a por la sopa de serpiente. Pero es que lo peor es que te lo sirven en unos platos que esto parece sacado de la prisión. No sé ni hablar. Con estos platos parece sacado de la prisión. Vamos primero a probar el caldo. Tiene como algunas cosas para darle sabor. Bastante buena, sabe como a sopa de pollo como la que hacía mi abuela. Lo que lleva serpiente en vez de pollo, ¿sabes? Y pasta, pero... Ahora pues la serpiente, ¿no? Bueno, se ha tocado la serpiente con anisaki. Esto está lleno de hueso, ¿no? Es extremadamente parecido al pollo. Es como pollo y pescado. Tiene muchas espinas, ¿eh? No nos vayan a haber dado gato por liebre o pescado por serpiente, ¿no? Está bueno, lo peor ha sido el semen, de verdad os lo digo, estaba horrible. O sea, al final estamos descubriendo cosas nuevas, chicos, hay que probar. La bromita salía a 300, ¿eh? Lo restamos del presupuesto. Hasta aquí el mercado nocturno. Creo que lo hemos explorado lo suficiente como para cortar, que me dejéis ir a dormir y mañana respawnear en un día nuevo. Así que nada,
Mañana veréis si soy más viril o no en función de la serpiente que me he tomado y buenas noches, señores. Tened dulces sueños. Y buenos días por la mañana, no sé si soy más viril o no, pero lo que sí sé es que soy más pobre. Así que para desayunar hoy utilizaremos un truco que he encontrado por TikTok para ahorrarnos unos eurillos. Ya sé que no parece un sitio de desayunos, es raro, porque esto es un sitio de máquinas de gancho donde tú lo que atrapas con la máquina lo puedes canjear por su equivalente en la vida real. Es decir, si cazas un peluche con forma de donut, pues te dan donuts. Y a eso es a por lo que vamos, a desayunar donuts. Para ser las 8 de la mañana está bastante lleno, creo que mucha gente ha tenido la misma idea que nosotros. Espero que no estén en la máquina de donuts. Creo que el Pokémon no te lo cambian por un Pokémon de verdad. Ha pillado 2 bolsas de una, ¿eh? Quizá vamos a salir a un desayuno súper barato. Lo que no sé cuánto vale y no sé cómo se paga. Para nuestro presupuesto para el desayuno van a ser unos 3 euros, más o menos 100 dólares taiwaneses. Estos son guiozas, se pueden cambiar por guiozas. Sinceramente dudo mucho que esto se pueda cambiar por un neumático real. Yo creo que te tienes que quedar con el peluche y dar gracias. Pero esto sí que se puede cambiar por un cangrejo. No creo que se vea, pero hay un hombre ahí atrás que tiene un carrito lleno de jabones que ha sacado una máquina expendedora. El que trabaja aquí le ha dicho, oye, ya vale, ¿no? De papel de cocina. Allá está para coger detergentes. Es que aquí no te hace falta ni hacer la compra en el súper, te vienes a las máquinas de gancho. Acabamos de encontrar la máquina de donuts, pero está ocupada, señor. Como estaba más perdido que un pulpo en un garaje, le pedí ayuda a un chico que parecía profesional. Le dijo a una trabajadora que nos lo pusiera fácil y tocó usar mis habilidades. Hombre, no. Esto iba de mal en peor. Por suerte, nuestro amigo volvió al rescate. Oh, yes. Bro, thank you so much. Thank you so much. Thank you. You're the best. Nos acaba de sacar el donut en un intento. Es el mejor. Fui a canjear mi donut y cogí el que mejor pinta tenía, pero me temo que la jugada no nos había salido como esperábamos. Pasó una cosa, vale 42. Solo gasta 60. Nos ha salido muy mal la jugada. Espero que esté bueno el donut. No es el mejor donut que me he comido en la vida. Nos vamos a ir a otro sitio bastante interesante que he visto. Nos vale 1 euro ir hasta ahí, así que esa va a ser la actividad post desayuno para bajar este donut. Hemos llegado al siguiente destino. Un sitio un poco más especial que el de ayer, a nivel vistas, también un poquito más cargadito de gente. Esta aldea es famosa porque dicen que es la aldea del viaje de Chihiro. Taiwán es un sitio con muchos tés, así que si no son muy caros quizá probamos alguno, porque hay un gataco aquí. Qué gracia, mira. Es muy bonito todo, ¿eh? Eso sí, está toda la gente como amontonada por las calles grandes. Luego hay callejones así con bastante encanto, que están bastante vacíos. Bueno, señores, acabamos de caer en una turista histórica. Pensaba que nos servirían el té como para hacérnoslo nosotros, como las chicas que tenemos al lado sentadas, pero nos han puesto esto por el increíble precio de 6,50. Y ya que nos ha costado 6,50, vamos a hacer unos planos como si esto fuera un té de lujo, que supongo que lo será. O long tea, no sé qué lo que es, pero bueno. Y bueno, después de tirarme 1 hora sentado intentando convencerme de que el precio tampoco estaba tan mal, se me ocurrió una idea muy buena. Y es que el otro día había un chico escalar el 3er rascacielos más alto del mundo. Y tampoco era algo que pareciera tan complicado como para no intentarlo. Ahora venimos un día que haga sol. Y la verdad es que tenía pensado acabar el vídeo ya, pero nos ha sobrado un poquito de presupuesto, así que creo que lo vamos a utilizar para una cosa la cual no tengo ganas de hacer. Ayer estuvimos comiendo en el mercado callejero algunas cosas raras, pero es que hay una cosa muchísimo más rara que se puede comer aquí en Taiwán. Dicen que es la comida peor valorada de todo Taiwán y también de las peor valoradas del mundo. El tema es que también es muy cara, pero nos da con lo que nos queda de presupuesto. Así que, muy a mi pesar, tenemos una reserva para comernos una alienígena. Esto atrás del sitio, lo sé, a mí tampoco me da confianza. Bueno, aquí lo tenemos, vamos a pagar la multa. Bueno, nos está dando la pieza para que la comprobemos antes de comérnosla. Esto es un isópodo. Para los que no sepáis lo que es, básicamente un bicho que vive a 3000 metros de profundidad. Es posiblemente de los bichos que quedan vivos en la Tierra más antiguos del mundo. Parece un alienígena. Y esto se alimenta básicamente
de ballenas muertas, de peces muertos y de todo lo que se muere y acaba en las profundidades. O sea, son básicamente carroñeros. Sí, como curiosidad también, se llaman isópodos porque iso significa igual y podo significa patas y tienen las patas más o menos iguales. Es una locura, me da mucha impresión comerme esto. Y no tardó mucho en traérnoslo. Y yo la verdad es que no estaba muy seguro de si me iba a gustar, porque buena pinta desde luego que no tenía. Pero también pensaba lo mismo de Taiwán antes de venir. No huele a nada. Está muy bueno, está muy bueno. Supongo que merece la pena tomar riesgos. A veces sale bien, otras sale muy bien y otras sale muy mal. Tengo mucho miedo, me va a matar. Pero desde luego que prefiero eso a quedarme siempre con la duda. El isópodo gigante lo recomiendo.